Bueno, pues buenos días a todos. Primero me voy a presentar muy brevemente. Estamos prácticamente ya en la 1 de la tarde. Mi nombre es José Varano. Me he incorporado muy recientemente al Club Excelencia en Gestión como director de servicios para hacer la transición con Miquel Romero, que es la persona que ha estado ocupando la posición y que lleva trabajando en el club muchos años. Seguro que muchos de los que estáis aquí que estáis en este mundo de FQM le conocéis y además creo que es también uno de los asistentes, o sea que estoy encantado de poder participar en este webinar que hacemos dentro del marco de la Semana Europea de la Calidad de Tenerife. No es la primera vez que lo hacemos, lo hemos hecho otros años y hemos pensado que es una buena oportunidad para seguir divulgando el modelo FQM 2025 y por qué pensamos que el modelo es una herramienta magnífica para ayudar a las organizaciones a mejorar su gestión y reforzar su impacto positivo también. Entonces, voy a hacer un webinar en términos de aproximadamente unos 45-50 minutos, una exposición bastante orientada. Voy a tratar de hacerla lo más ágil posible. Tengo una presentación de soporte que espero que me ayude un poco a trasladar los mensajes principales. Y luego tenemos la posibilidad a través del chat al que tenéis acceso de poder ir un poco planteando las preguntas que os vayan surgiendo según vayamos avanzando y al final me dejaré pues en torno a unos 10 minutos para tratar un poco de responder las preguntas que hayan podido suscitarse. Entonces, si os parece, por un poco respetar también el horario y ser puntuales, voy a ir arrancando. Bueno, básicamente el objetivo que pretendemos con este webinar es reforzar la idea de cómo el modelo FQM puede trabajar para nuestras organizaciones, para vuestras organizaciones, como un modelo que os ayude, como comentaba antes, a mejorar vuestra gestión, a reforzar vuestro impacto positivo a través de los resultados que obtenéis y a prepararos de cara al futuro. Vamos a hablar del modelo muy en clave de beneficios y también un poco de cómo trabajar con el modelo, cómo dar los primeros pasos para aquellas organizaciones que os estéis planteando trabajar con el modelo FQM como herramienta que os ayude a avanzar en la madurez de vuestra gestión y también para aquellas organizaciones, y me consta que hay algunas que estáis aquí escuchando con niveles de madurez importante para trasladaros ideas sobre cómo podéis seguir avanzando en la gestión con el modelo. Como se comentaba, el webinar está dentro del marco de la Semana Europea de la Calidad de Tenerife y me gustó cuando vi el claim de este año que se referían al concepto de calidad como pensar diferente. Yo creo que es uno de los grandes objetivos que tenemos con este webinar y es que el propio modelo FQM 2025 que viene y que nace muy vinculado al mundo y al entendimiento de la calidad, cada vez está evolucionando más a un modelo holístico de gestión global de la organización y que incorpora esta idea de la innovación o de la capacidad de adaptación, ese pensamiento diferente como un elemento crítico para entender un poco cómo está evolucionando el propio modelo. Vamos a arrancar un poco hablando muy brevemente del Club Excelencia en Gestión, que somos quienes organizamos e impartimos este webinar. El Club Excelencia es una organización con más de 30 años de vida, más de 220 socios, que es representante oficial de FQM en España. A través de todos estos años, el club ha ido un poco definiendo su identidad y su propósito y centrándome un poco en ese elemento de lo que da sentido a nuestro trabajo, pues reforzaría la idea de que trabajamos para contribuir a una sociedad con confianza en el futuro. ¿Y cómo conseguimos esa confianza en el futuro? Pues potenciando e impulsando organizaciones con una gestión excelente, innovadora y sostenible. Es decir, en la medida en que las organizaciones estén mejor gestionadas, van a generar en todos sus grupos de interés una mayor confianza que reforzará ese propósito un poco para el cual trabajar. Tenéis aquí una muestra de estos socios que tenemos. Hemos querido reflejar también las organizaciones
de las Islas Canarias que son socias, hay unas cuantas que trabajan, alguna de ellas también me consta que está escuchando el webinar, y tenemos un poco asociados, vamos a decir, de sectores muy distintos, de tamaños muy distintos y de ámbitos geográficos dentro del territorio nacional pues muy diferentes también, ¿no? Eh, Hoy día, una clave de esa competitividad de las empresas es su capacidad de aprendizaje. Es decir, en la medida en que las organizaciones son capaces de aprender y aprender más rápido, van a desarrollar mayor ventaja competitiva. Y precisamente a través del club lo que pretendemos es dotar de una herramienta a las organizaciones asociadas que le permita reforzar ese aprendizaje a nivel organizativo. Y por tanto, el club ha ido orientando sus servicios a los socios y a sus clientes a través de los sellos, pues en distintos productos, en distintos servicios que son un poco son los que trabajamos. Hay una línea de trabajo sobre lo que hoy vamos a reforzar más, que es el modelo FQM, pero el club también trabaja en cierta manera, explicitar y documentar el conocimiento que va acumulando, poniéndolo a disposición de sus socios, fomenta y promueve encuentros de CEOs para compartir conocimiento, desarrolla webinars formativos, tiene distintos foros en los cuales se promueve esta idea del intercambio y del benchmarking como una herramienta de aprendizaje organizativo, promueve la resolución de retos, promueve el benchmarking tanto cuantitativo en términos de comparación con indicadores relevantes como cualitativo, que sería un poco la posibilidad de acceder a buenas prácticas de organizaciones excelentes que nos permitan aprender de lo que están haciendo otros. Y desde ese punto de vista, entendemos que los servicios del club dan respuesta también a estos aspectos que vamos a ver ahora, que están detrás del propio modelo FQM 2025. Como os comentaba antes, estamos claramente en una evolución del concepto de calidad y en una evolución que va del concepto más tradicional del control de la calidad de la producción, del producto, y el propio modelo FQM ha ido evolucionando, incorporando distintos elementos, y en su versión anterior, vamos a decir, la versión anterior, la de 2013, se quedaba en el concepto de excelencia, que es quizás la que muchos todavía tenemos vinculado al modelo FQM, ¿no? Es decir, fue evolucionando en el concepto de calidad de producto, calidad de los procesos, el concepto de calidad total, el concepto de excelencia, que yo creo que está muy bien descrito en esta definición de que las organizaciones excelentes son aquellas que logran y mantienen niveles sobresalientes de rendimiento, es decir, resultados sobresalientes en el tiempo, y que son capaces de satisfacer o incluso exceder las expectativas de todos sus grupos de interés. Y esta es un poco la definición con la que teníamos asociado al modelo FQM. Aquí probablemente el elemento fundamental que condiciona los cambios que han venido con las últimas versiones, la versión 2020 y 2025 del modelo FQM, que incorporan cambios muy sustanciales a lo que teníamos antes, es básicamente el cambio de contexto, ¿no? Y aquí traemos el concepto de VUCA, que todos conocéis con toda seguridad, pero en el que me gustaría detenerme un minuto porque creo que este contexto cambiante de tanto en términos de velocidad, que tendría que ver un poco con la volatilidad, como a nivel de incertidumbre o elementos que surgen, estos cisnes negros que surgen, bueno, pues probablemente con una muy dificultad de previsión, o el elemento de complejidad, que es muy importante para el modelo FQM, que siempre ha trabajado con el concepto de causa-efecto y que, sin embargo, cada vez nos encontramos ante fenómenos multicausales, con muchas causas, donde quizás es más fácil buscar correlaciones que causalidad. Aquí hay un cambio muy importante, los elementos de ambigüedad, esa dificultad de establecer la causa-efecto con claridad, que esto sí que incorpora, vamos a decir, la necesidad de revisar ese concepto que está detrás del modelo FQM
y en cierto modo nos empezamos a plantear que la excelencia es necesaria pero no es suficiente. Probablemente la excelencia nos sirve para lo que es nuestro funcionamiento, para lo que es nuestro trabajo más en el día a día, sobre los elementos que entendemos más ciertos, para que nuestros procesos funcionen bien, para que entregamos productos y servicios de calidad, para que podamos hacer la mejora continua, pero sin embargo nos encontramos en las organizaciones con un elemento que es disruptor, que es ese contexto de cambio acelerado, que nos obliga a incorporar en nuestra gestión la parte de la transformación, la parte de la innovación, la parte de la adaptabilidad, el concepto de agilidad, el concepto de exploración, ¿no? Y eso es básicamente, si tuviéramos que resumir en 2 minutos el gran cambio que supone el nuevo modelo FQM 2025 y 2020 es la incorporación de esta idea de que las organizaciones exitosas son aquellas que son capaces de simultanear excelencia, funcionamiento y transformación. Y este es un concepto muy, muy importante, como vamos a ver, y absolutamente diferencial, porque las organizaciones que sean capaces de simultanear esos dos aspectos van a desarrollar ventajas competitivas verdaderamente muy útiles y muy necesarias en estos contextos también. Entonces, esta idea de agilidad, de adaptación, de transformación, entra de lleno en el corazón del modelo 2020-25, que es un poco sobre el que nos vamos a centrar hoy. Entonces, esta idea de ¿para qué necesitamos un modelo de gestión? Si hemos dicho que estamos teniendo una evolución desde un concepto más que viene de la calidad, que normalmente ya en esta parte del funcionamiento los sistemas de gestión nos dan una respuesta importante a todos los elementos de requisitos, bien regulatorios o bien de tercera parte que queramos incorporar en nuestra gestión, la calidad, el medio ambiente, la prevención de riesgos, la seguridad de la información. Un modelo de gestión como FQM es una herramienta extraordinaria para la alta dirección para orientar el gobierno y la gestión de toda la organización, porque nos ayuda a dar sentido a lo que hacemos, a aportar dirección, a incorporar, como decíamos antes, y a poder balancear y simultanear mejora continua e innovación, a trabajar los elementos de transformación, a reforzar la capacidad organizativa para resistir, para ser resiliente, para competir adecuadamente en estos contextos cambiantes. Y por tanto, quizás aquí otra de las ideas relevantes que queremos trasladar es que el modelo FQM es una herramienta de la alta dirección que tiene que trabajar para que la organización sea capaz de navegar en estos contextos ultracambiantes como los que nos enfrentamos. Si tuviéramos un poco que resumir de una manera muy directa cómo utilizar, para qué utilizar el modelo FQM, yo quizás diría que hay una primera utilidad muy clara y es que el modelo FQM es una herramienta de diagnóstico y una herramienta de referencia para la dirección de una organización porque le va a permitir marcar el rumbo y desarrollar y orientar toda su actividad hacia esa línea y por tanto es una hoja de ruta, es una guía, es un mapa que permite un poco hacer ese trabajo de orientador para la alta dirección. Es una herramienta muy interesante para aquellas organizaciones que se tienen que enfrentar a procesos de transformación fuertes porque tienen cambios importantes en su ecosistema, porque tienen cambios importantes de contexto y el modelo FQM les puede ayudar a alinear a la organización y a orientarla en ese cambio. Es una herramienta muy interesante para trabajar en la mejora de la gestión como herramienta de desarrollo de capacidad organizativa. Hoy día la tecnología es fácil de copiar, las ventajas competitivas son poco duraderas porque todo se copia muy rápido, pero los aspectos más intangibles de la gestión son más difíciles de copiar y pueden ser ventajas competitivas más duraderas. Yo aquí os he puesto 3 ejemplos que se pueden trabajar con el modelo FQM y que bien orientados pueden suponer ventajas competitivas fundamentales. Por ejemplo, uno de ellos sería
trabajar con el propósito y con la identidad de la organización como una herramienta de alineamiento de toda la organización, generando una cultura fuerte a través del cual podemos alinear a todos los grupos de interés, especialmente a las personas que trabajan con nosotros, que sabemos que hoy día es uno de los retos más importantes que tenemos las organizaciones, con una herramienta que da un sentido que va más allá que la vinculación contractual directa, digamos, ¿no? Porque trabajamos elementos de propósito, integramos elementos que tienen que ver un poco con el para qué hacemos las cosas, incorporamos la sostenibilidad como parte de nuestro ADN, es decir, que esto bien trabajado puede suponer una ventaja competitiva importante. Podemos desarrollar capacidad ambidiestra, que es a lo que me refería antes, de esta capacidad de simultanear funcionamiento y transformación, de trabajar muy bien la explotación, la eficiencia, la productividad, la calidad de nuestros procesos, la mejora continua y a la vez trabajar muy bien la transformación, los modelos de innovación, cómo trabajamos la estrategia como herramienta de cambio. Es decir, ahí tenemos otra oportunidad de ventaja competitiva muy fuerte. Y otra línea de desarrollo de ventaja competitiva sería, por ejemplo, el desarrollo de modelos y mentalidad predictivo. Como vamos a ver luego, el modelo da mucha importancia a trabajar asegurando, visualizando, tratando de identificar y generando más confianza en mis resultados futuros. Es una mirada más hacia adelante, ¿no? El modelo no se basa tanto en el reporte, en entender y explicar lo que he hecho, sino en mirar hacia adelante y en identificar con indicadores predictivos herramientas que me ayuden a predecir, en la medida de lo posible, esos resultados futuros que generen mayor confianza en lo que estoy haciendo. El modelo FQM es una herramienta magnífica para meter y para incorporar la sostenibilidad en el ADN de la organización. El enfoque y el acercamiento que tiene a equilibrar las expectativas de tus distintos grupos de interés en sí mismo, si eso eres capaz de incorporarlo directamente en tu estrategia, estás metiendo la sostenibilidad en vena porque estás yendo a un modelo que incorpora necesidades y expectativas de todos tus grupos de interés. El modelo es muy interesante para generar una cultura de mejora continua en el sentido de no conformarte con lo que estás haciendo, sino incorporar el aprendizaje como un elemento continuo de retarte a hacer más y, por tanto, pues salirte de la comodidad del que ya lo estoy haciendo muy bien, porque siempre hay alguien que hace mejor que tú determinadas cosas y es muy importante tener esa mentalidad dentro de la organización. Y, por supuesto, lo he dejado para el final, porque es un elemento importante que trabajamos mucho desde el club, pero el modelo también te sirve para poder obtener un reconocimiento externo, obtener un sello, que luego veremos un poco en más detalle, que te permite, en cierta manera, poner en valor hacia todos tus grupos de interés, tanto interna como externamente, ese trabajo que estás haciendo. Y no solo eso, sino tener un contraste externo a través de una evaluación externa con asesores, con evaluadores asesores expertos que te van a ofrecer un informe de muy alto valor que te permitirá orientar tu mejora en la gestión para los próximos años, ¿no? Y esa parte también la hacemos desde el Club Excelencia en Gestión. Hay varios modelos de referencia en el mundo, básicamente uno de base norteamericana, otro Japón, y luego tenemos FQM, cuya base, su fundamento, y yo diría que su sustrato más cultural, emana de los valores europeos, aunque es verdad que está teniendo, yo creo que porque está muy bien diseñado y porque yo creo que integra los principales aspectos o retos de gestión que tienen las organizaciones, una extensión muy importante a otras partes del mundo, ¿no? Nos gusta contar que el modelo FQM, a diferencia de las normas ISO o otros sistemas de acreditación, no es tanto un modelo prescriptivo, no te dice exactamente lo que tienes que hacer, sino que te va a dar un marco de gestión más holístico, más referencial sobre lo que son las líneas, vamos a decir, las prácticas más avanzadas, los puntos guía que te pueden orientar a cómo dar respuesta a esa mejora, ¿no? También es verdad que hay una graduación, hay una puntuación de ese nivel de madurez, es decir,
En base a ese conocimiento experto de los evaluadores se puede hacer, y de hecho se trabaja con el modelo para obtener una puntuación y, en cierto modo, detrás de eso pues hay un reconocimiento también, ¿no? Nos gusta contar un poco esta parte del modelo FQM, con esta idea de mirada ante el espejo, porque como decía al principio, el modelo es una herramienta muy útil para la alta dirección, a la hora de poner rumbo, de buscar una línea de trabajo para mejorar esa y reforzar esa calidad de gestión de la organización, para buscar esas ventajas competitivas que me lleven a mejorar mi impacto y mis resultados. Entonces, hay organizaciones que trabajan sin espejo porque están muy metidos en la rueda del día a día. Yo le llamo un poco la rueda del hámster, cuando estás metido en apagar fuegos, digamos, tienes poco tiempo para poder pensar en otras cosas. Hay organizaciones que sí que se plantean normalmente cuando se enfrentan a determinadas crisis, bien sean de crecimiento, bien sean de resultados, bien sean porque tienen una disrupción importante en su contexto y se empiezan a plantear cosas, entonces empiezan a trabajar con esta idea de trabajar frente a un espejo, de medirse, de compararse contra otros. Esta sería, vamos a decir, una fase un poco más evolucionada y nosotros le llamamos a que el comenzar a trabajar con el modelo FQM es trabajar como una especie de espejo mágico, en la medida en que ese espejo te va a dar una orientación muy clara respecto de cuáles son aquellos aspectos de gestión que tienes que trabajar expresamente para hacer que la calidad de tu gestión evolucione positivamente, ¿no? Eh, es decir, en ese trabajo que puedes hacer internamente en clave de autoconocimiento o de contraste externo, a través de un proceso de evaluación y de sello, vas a conocer cuáles son tus puntos fuertes en relación a estos aspectos de la gestión, tus áreas de mejora, vas a reflexionar sobre quiénes son tus grupos de interés, cómo los tienes segmentados, cuál es la relevancia, la importancia de cada uno de ellos, porque todos son importantes, pero no, probablemente no todos son igualmente importantes. Vas a reflexionar sobre cómo interactúas con ellos, cómo escuchas, que es un concepto muy, muy importante en el marco del modelo, cómo integras esas necesidades y expectativas en tu propuesta de valor. Es decir, este elemento de grupo de interés es muy nuclear del modelo. ¿Cuáles son tus áreas clave para el futuro? El modelo es muy interesante cuando estás trabajando en tus procesos de reflexión estratégica, porque en cierto modo te van a ayudar a definir tu estrategia y, sobre todo, tu estrategia de gestión, ¿no? ¿Cuánto de ágil soy? ¿Cómo estoy planteándome mis procesos de transformación? ¿Qué nivel de competitividad tengo? Si verdaderamente tengo alguna ventaja competitiva vinculada a aspectos de gestión sobre el que me pueda apalancar. Eh, y digamos que ya el último estadio, y yo creo que es un poco al que nosotros también como club queremos apuntar, y queremos acompañaros a las organizaciones, es ya no solo compararme contra el modelo, sino en todo este ecosistema, en esta comunidad que trabajamos vinculado a FQM, cómo podemos ayudar a las organizaciones a que tengan referentes de organizaciones que estén haciendo de manera sobresaliente determinados aspectos, con los que se puedan comparar, de los que puedan aprender. Es decir, este sería un poco nuestro fin más último, que es aquellas organizaciones que van tomando ese nivel de conciencia, que serían estos distintos fases que hemos estado viendo, y que trabajan un poco con esa mirada más de futuro de hacia dónde quieren llevar a su organización. Entonces, aquí hablamos de aspectos como mejora continua, posicionamiento, dirección, focalización, creatividad, innovación, cambio y transformación, que son conceptos que, como habéis visto, ya han ido saliendo a lo largo del webinar. Por tanto, como os he comentado, este es un camino, y también pensamos, y este es nuestro rol, que todas las organizaciones son buenas. Ya el hecho de estar todos los días compitiendo en el mercado es algo que denota una capacidad de competir y que, por tanto, nuestro trabajo es generar esa conciencia y acompañar a las organizaciones en todo ese camino. Habrá organizaciones
que estén más al principio, y para ellas también tenemos herramientas que luego veremos un poco sobre las que estamos trabajando, que igual tienen menos recursos, que tienen en este momento otro tipo de inquietudes que hacen que no puedan dedicar quizás tanto tiempo a esos ejercicios de reflexión. Hay otras que están más avanzadas, que lo que están buscando es una buena práctica concreta en algún aspecto sobre el que tienen una inquietud. Nuestro objetivo es tratar de acompañar a todas ellas, y el modelo FQM, la ventaja que tiene es que en cierto modo da cabida a todo tipo de organización independientemente de su tamaño, de su sector y de su circunstancia, ¿no? Lo que hay que hacer es trabajar con este principio de humildad, de que siempre se puede aprender, de que hay margen de mejora siempre, porque este es un principio que yo creo que es clave en todos estos modelos que tienen que ver o que tienen este origen en el concepto de calidad que estábamos comentando antes, y que resuenan muy bien en organizaciones cuyo equipo de dirección tiene esta inquietud de esa mirada de resolver el corto, pero también ser capaces de resolver el largo plazo, ¿no? Es interesante reflexionar sobre dónde estamos en este momento como organización y en función de eso, dar los pasos un poco que nos puedan llevar a ir avanzando en materia de dónde estamos y en dónde queremos estar. Eh, Esto a mí me encanta, Jorge. La verdad que esta no es mía, porque lo cogí de una presentación de un compañero, pero me parece buenísimo porque yo creo que tenemos una imagen de FQM como algo un poco difícil o aburrido a veces, y sin embargo, verdaderamente yo creo que se ha hecho un trabajo desde las personas que han estado trabajando en el modelo magnífico, porque yo creo que dar respuestas a los grandes retos de la gestión a lo que se enfrentan o a los que nos enfrentamos las organizaciones en este momento, ¿no? Vamos a hablar un poco del modelo. Hasta ahora no hemos hablado mucho del modelo. El modelo, la representación gráfica del modelo la tenéis aquí y se inspira en el círculo dorado de Simon Sinek. Sabéis que Sinek pues es un gurú, escribe y bueno, tiene también algunos vídeos interesantes en TED Talk, los podéis buscar, pero él se ha centrado mucho en el elemento del propósito y del sentido. Habla mucho de liderazgo también, y yo creo que al final ambas cosas están como muy relacionadas, ¿no? Entonces, el círculo dorado lo que viene a decir, y esto también tiene una orientación muy al marketing, es que cada vez más a la gente lo que le mueve es el propósito, es el que lo que vayas a hacer tenga un sentido. Yo creo que eso te mueve a comprar como consumidor, y de hecho hay algunas marcas que han trabajado muy bien este concepto de propósito y de crear esta afinidad emocional con la marca, que esto también es muy del ámbito de la calidad. Y luego yo creo que el propósito tiene una fuerza enorme como elemento de alineamiento interno, digamos, también, ¿no? Al final estamos viendo que sobre todo el talento más joven, yo diría que todo el talento, pero el talento más joven eh, cada vez tiene más en consideración estos aspectos vinculados con el sentido de su trabajo y con el porqué de las cosas, ¿no? Entonces, Sinek lo que hizo fue esta idea de poner el porqué, el why en el centro, el propósito, y sobre eso construir el cómo, es decir, este sería el segundo nivel, bueno, yo ese por qué lo tengo que tangibilizar en una propuesta de valor que es la que entrego, el cómo convierto ese propósito en algo más tangible, y el qué, que tiene más que ver con cómo lo entrego y con qué resultados consigo. Y yo creo que el modelo FQM ha seguido esa lógica y ha identificado tres grandes ejes: un eje de dirección, que integra los aspectos que tienen más que ver con lo que da sentido a nuestra organización, los aspectos identitarios, el propósito, la visión, los valores de la organización, los aspectos culturales, que son también muy relevantes, porque son los que empastan a la organización, los que nos ayudan a generar mayor certidumbre en cuanto a los comportamientos de las personas. El liderazgo tiene aquí un rol fundamental, es decir, que esta parte de dirección es muy de gobernanza, de alta dirección, la estrategia está aquí dentro también. Luego hay otro eje relevante de ejecución,
que trabaja lo que hablábamos antes de tener claridad sobre cuáles son tus grupos de interés y cómo interactúas con ellos, cómo les escuchas, cómo das respuesta a sus expectativas, cómo les integras en tu trabajo. La creación de valor sostenible, que sería lo que tradicionalmente hemos entendido como nuestros procesos operacionales, cómo diseñamos, desarrollamos, fabricamos, entregamos el valor y cómo cuidamos la experiencia de nuestros clientes, de nuestros empleados. Y luego está este eje de la ambidestreza, que el modelo lo ha integrado en esta idea de gestionar a la vez funcionamiento y transformación. Aquí entran elementos muy relevantes en el contexto actual, como es los datos, la tecnología, la innovación, los recursos, cómo gestionamos nuestros recursos. Y luego hay un eje, y esto a mí también me parece muy interesante en el modelo FQM, que no le da solo importancia a lo que hacemos, sino que le da también una gran relevancia a los resultados y a encontrar la lógica a través del esquema REDER, que no deja de ser un ciclo de PDCA, de mejora continua, a través del cual tenemos que encontrar una lógica entre lo que hacemos y los resultados que conseguimos. A pesar de que, como decía al principio, este contexto buca eso lo hace algo más difícil, sin embargo, es aún más determinante encontrar la correlación o la causalidad para reforzar aquellos elementos o enfoques de gestión que sabemos que nos traen buenos resultados, bien sean de satisfacción de nuestros clientes, de nuestros empleados, de la sociedad, de nuestros inversores, de nuestros dueños o de nuestros proveedores, o bien resultados que llama el modelo de rendimiento, que pueden ser de carácter económico y no económico. Aquí de nuevo aparece la sostenibilidad. El modelo ha resuelto muy bien esto que ahora la regulación nos pide de reportar resultados económicos, que es lo que ya hacíamos a través de las cuentas de explotación y los balances, y de reportar los resultados de no económicos a través de los informes no financieros. El modelo, de alguna manera, lo que dice es que tú identifiques cuáles son tus resultados estratégicos y operativos, tanto de carácter económico como no económico, con lo cual el modelo persigue que tú equilibres también entre los aspectos más de corto plazo, más de largo plazo, más, a decir, de cuenta de explotación, que son importantes para tu sostenibilidad económica, pero tus otros resultados también de sostenibilidad de la triple S, de la parte medioambiental, de la parte social y de la parte de gobernanza. Por tanto, este es el modelo explicado a grandes rasgos. Tiene una parte del por qué, tiene una parte del cómo, que ya hemos explicado, y tiene una parte del qué, que tiene que ver un poco con esos resultados, en los cuales además se trabaja en un mecanismo interesante, porque como decía antes, el modelo no solo busca un elemento de reporte, es decir, que cuentes los resultados que has tenido, sino que a través de los resultados seas capaz de reflexionar sobre si eres capaz de conseguir los objetivos que te planteas, sobre si tienes tendencias positivas en esos resultados, sobre si te mides contra los best in class, contra los mejores y cuánto de lejos o de cerca estás de ellos, y también un poco incorpora este elemento de la predictibilidad en el sentido de que tú seas capaz de identificar estos indicadores anticipativos que te permitan tener mayor confianza en que vas a seguir siendo capaz de mantener una tendencia positiva en los resultados futuros que vayas a obtener. El modelo tiene 3 bloques, como he dicho: dirección, ejecución y resultados, 7 criterios que ya hemos explicado y una serie de subcriterios. No me voy a detener aquí a explicar todos, porque además el modelo lo tenéis accesible desde la web del club y podéis un poco estudiarlo, pero quizás sí reforzar esta idea que vengo un poco contando desde el principio, de que al final prácticamente es difícil no encontrar, dado un poco esa visión holística que tiene el modelo, cualquier aspecto relevante vinculado a la gestión empresarial lo vais a encontrar
en los distintos aspectos que tiene el modelo, digamos, y que trabaja el modelo, ¿no? Con lo cual, desde ese punto de vista es muy completo, ¿no? Muy integral. Eh, por tanto, bueno, pues esto sería un poco en relación al modelo. Y luego, quizás también un poco por reforzar los mensajes que ya hemos venido diciendo, el modelo es muy interesante también para trabajar sobre distintos aspectos de la gestión que ya no se limitan únicamente a aspectos de excelencia o calidad, sino que integran otros aspectos, como hemos dicho antes, de transformación, de innovación y de sostenibilidad. Por eso, desde el club nos gusta hablar de gestión excelente, innovadora y sostenible, porque esa excelencia, entendida un poco como el aspecto de la calidad, probablemente ya no es suficiente para competir con garantías en este contexto en el que nos encontramos, ¿no? Por tanto, el modelo nos ayuda a trabajar la parte más de identidad y propósito, que es muy importante en procesos de crecimiento de las organizaciones. Yo, por ejemplo, vengo del mundo de la empresa familiar y para la empresa familiar, sobre todo evolucionada, que ya está trabajando en la segunda, en la tercera generación, el tangibilizar la identidad es muy importante. Probablemente una empresa más pequeña, más incipiente, es el propio fundador, es el propio dueño el que ejemplifica con su ser todos los días los valores de esa organización, los elementos identitarios, pero según vas creciendo, cada vez es más importante trabajar y alinear a toda la organización en relación a esos elementos identitarios y ser muy explícito respecto de ellos, ¿no? Porque te va a permitir hacer mejor tus procesos de onboarding en la organización, medir en qué medida la cultura funciona, etc., ¿no? Entonces, como hemos dicho antes, el propósito es un dinamizador, es un inspirador muy fuerte de la organización. El modelo trabaja la cultura, lo hemos comentado antes. La cultura es absolutamente relevante porque tú puedes tener tu mejor estrategia, pero si no tienes una cultura fuerte, alineada con esa estrategia, no vas a ser capaz de llevarla a cabo. El modelo trabaja muy bien la identificación y el trabajo con los grupos de interés. Para mí esto es lo que le da su esencia europea. Supera el concepto de shareholder, de accionista, para ir a un planteamiento mucho más global y equilibrado de funcionamiento con los distintos grupos de interés. Y esto es muy interesante porque te está metiendo la sostenibilidad en el corazón de tu gestión. Estás haciendo gestión sostenible, incorporando esas necesidades y expectativas en lo que es la gestión. El modelo incorpora un concepto muy interesante, que es el concepto de ecosistema, que básicamente es la idea de que no estás solo, sino que trabajas en un contexto que además se va ampliando, en el que tú tienes un rol, pero en el que probablemente para hacer determinadas cosas es muy interesante que te apoyes en el ecosistema para dar viabilidad a esas acciones, ¿no? Que pueden ser tus grupos de interés o que pueden ser elementos más exteriores, como tendencias crecientes que estén viniendo, que puedan, en clave regulatoria, en clave tecnológica, en clave de cambios de hábitos sociales, de gustos de los consumidores, que te ayuden un poco a trabajar esa parte más colaborativa y que probablemente los procesos más complejos de innovación y transformación es difícil que lo hagas solo, sino que los vas a tener que hacer con otros, digamos, ¿no? Desde ese punto de vista, el ecosistema es muy interesante. Como hemos dicho antes, un elemento diferencial del modelo FQM y clave en este contexto BUCA es esta idea de la transformación y de la simultanear y balancear funcionamiento y transformación. Y eso es, os lo puedo asegurar, muy complicado de hacer, muy complicado de hacer. Eh, a través del trabajo con el modelo incorporas los elementos de sostenibilidad a través de tus grupos de interés y la respuesta que estás dando al impacto social, pero desde el corazón de lo que tú haces. Es decir, yo creo que el modelo FQM te ayuda a hacer más natural tu enfoque de sostenibilidad, que tu negocio sea un negocio responsable. O sea, no entender la sostenibilidad como algo que hago además de mi actividad, sino buscar
desde el core de mi actividad, cómo estoy impactando positivamente en relación a estos elementos de sostenibilidad. Sería el concepto de negocio responsable. Compromiso con la sostenibilidad, porque da cobertura a los tres conceptos de la ESG, y una idea de visión de futuro, que yo creo que es muy importante. Es decir, es una mirada hacia el futuro. El modelo me permite trabajar con esa mirada hacia adelante. Es importante mirar hacia atrás, porque en la mirada hacia atrás voy a incorporar los aprendizajes, pero aún más importante es tener esa mirada hacia adelante, incorporar esta idea de gestión de riesgos y oportunidades futuras e incorporar mecanismos de trabajo ágil para que mi organización se adapte mejor a todos estos cambios que está teniendo el contexto. Entonces, esta imagen del conductor yo creo que es buena. En el espejo retrovisor miro hacia atrás e incorporo los aprendizajes, no pierdo la perspectiva de lo que me ha traído hasta aquí. Si apareciera el cuadro de mando del vehículo, vería la velocidad a la que voy, la gasolina que me queda. Eso sería mi medición actual, y la mirada hacia adelante, el horizonte, es el que me da esa capacidad un poco de proyectarme a través de mi estrategia hacia dónde quiero ir, ¿no? Tuviéramos un poco que traducir esto que os estoy contando desde la perspectiva de las organizaciones cliente, lo que nos dicen los clientes que trabajan con el modelo FQM y a los que evaluamos, con los que trabajamos, pues nos hablan de aspectos, pues, de mejora de la confianza de los grupos de interés, de la satisfacción de los grupos de interés. Probablemente trabajar con el modelo nos ayuda a tener una mayor sensibilidad hacia el trabajo con las personas internas, que ahora es un reto muy importante en las organizaciones. Por tanto, mejoramos nuestra capacidad de fidelizar a las personas en la organización, reducimos la rotación, generamos más sensibilidad hacia aspectos que son importantes desde el punto de vista de gestión de personas. Es decir, que entendido desde la perspectiva del cliente, son muchos los aspectos sobre los que impacta el uso del modelo, ¿no? Como solemos decir, el modelo FQM no solo tiene que saber toda la plantilla de la organización, basta con que la dirección entienda lo que hay detrás y que haya una persona o un equipo en la organización que esté formada, que conozca los mecanismos que funcionan. Lo que debiera ver el conjunto de la organización es que se mejora ese funcionamiento y esa capacidad de transformación, y eso es lo que la gente que está trabajando con nosotros, bien sean empleados, bien sean clientes, bien sean proveedores, debieran ser capaces de ver en el tiempo con aquellas organizaciones que trabajan bien con el modelo FQA. Por tanto, bueno, ya entrando un poco en la parte final de la exposición, bueno, siempre hay un momento para arrancar. Nosotros tenemos bastantes recursos accesibles desde la web para ver cómo se puede empezar a trabajar con el modelo FQM. Yo creo que algunas pistas hemos dado a través del webinar, y en cualquier caso estamos a vuestra disposición también para tener una reunión de carácter más individual, más personalizado, un poco para poder hablar de esto. Tenéis accesible el modelo FQM en su versión 2025, que os lo podéis descargar desde la web. Tenemos distintas herramientas también accesibles desde la web, de formación. Bueno, herramientas un poco que podéis tener también un poco a vuestra mano para poder verlas. Importante, estamos desarrollando un entorno virtual, sobre todo enfocado a organizaciones más pequeñas, a pymes, que se llama EBEG, Entorno Virtual de Excelencia en Gestión, al que podéis acceder también directamente de una página web un poco directamente que podéis ver, y que ofrece la posibilidad de hacer un informe gratuito de autodiagnóstico, sobre todo pensado para organizaciones pequeñas, y al que vamos un poco dotando de contenido para que las organizaciones más pequeñas puedan tener recursos de formación y de acompañamiento en este camino de la mejora de su gestión. Tenemos herramientas interesantes enfocadas a sectores que vienen trabajando mucho el modelo, como es el ámbito sanitario. En el ámbito de educación también hay mucha experiencia, administraciones públicas. Bueno, hay sectores más, digamos, que han trabajado más con el modelo, pero como os decía antes,
El modelo en principio está abierto, tercer sector, también es un sector que ha trabajado mucho con el modelo, está abierto a cualquier tipo de organización. Desde el club trabajamos con una red de expertos, asesores, consultores también, que en un momento determinado os pueden ayudar a abordar proyectos en esta línea. Y como os he dicho antes, desde el club tenemos servicio de preparación y evaluación externa con el fin de lograr un nivel de sello que tiene un valor reputacional, tanto interno como externo, y que puede ayudar un poco a reforzar ese camino, porque también es verdad que el buen trabajo a veces hay que hacerlo evidente, digamos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, hay un camino que se puede andar en ese camino hacia la excelencia, ¿no? Por tanto, bueno, pues ya un poco resumiendo, eh, reforzaría esta idea de que el modelo ha evolucionado y ha reforzado su posicionamiento como una herramienta de alta dirección, una herramienta de dirección que integra este concepto de ser capaz de hacer muy bien las cosas en la vertiente de tu funcionamiento y a la vez estar preparado para ese proceso de transformación. Y el sello, como os he dicho antes, pues es una consecuencia, no es el objetivo. El objetivo, yo creo que bien abordado, no son los puntos en FQM, sino cómo el modelo FQM puede trabajar para mi organización, puede trabajar para mí, para ayudarme a lograr mejores resultados y a mejorar la calidad de mi gestión. Por tanto, bueno, lo hemos dicho, la sostenibilidad arranca por la sostenibilidad económica, pero el modelo trabaja con esta idea de valor integral, esta idea de que el resultado tiene que ser sostenido en el tiempo y que además tenemos que ir trabajando en generar esa confianza hacia nuestros grupos de interés que vamos a mantener esa competitividad, el concepto de funcionamiento y transformación, y bueno, pues un poco la idea de haber trasladado, bueno, esta visión un poco de que el modelo FQM puede ser una herramienta de alto valor para competir en estos tiempos tan turbulentos y tan cambiantes que nos está tocando vivir. Y con esto me gustaría quedarme aquí. Voy a ir al chat a ver un poco si hay preguntas. Que veo que no hay todavía preguntas, pero tendríamos 10 minutos para poder responder alguna pregunta. O sea que si os animáis a plantearme alguna cuestión, pues a vuestra disposición. Estoy mirando el chat, porque antes me han dicho que había también una herramienta de... Pero por ahora no veo... A ver, aquí veo una. Vale, Miquel, gracias por tu pregunta. Bueno, tú pides la más importante. Yo creo que depende de cada organización. Fíjate, yo aquí no sería capaz de dar una única respuesta porque yo creo que las casuísticas a las que se enfrentan las organizaciones son muy dispares y yo creo que hay retos comunes, que yo creo que si hay algunos retos comunes, quizás me puedo un poco mojar con los que yo estoy viendo que pueden ser más habituales entre los que nos encontramos, pero probablemente cada organización tiene su situación. Yo creo que hay un reto que para mí el modelo FQM 2020-2025 ha incorporado de lleno, que es esta idea de la transformación. Las organizaciones en general están más preparadas y diseñadas para trabajar en clave funcionamiento. ¿Y por qué? Bueno, pues porque al final
En contextos de mayor estabilidad, tú lo que haces es buscar eficiencia, buscar repetitividad, buscar especialización y eso se trabaja muy bien a través de los sistemas de gestión, de los procesos, de los estándares. Al final, un estándar, un proceso no es más que la mejor forma conocida de hacer una cosa, ¿no? Entonces, las organizaciones tienden, y yo creo que también aquí hay un factor humano detrás, y es que nos cuesta el cambio, a las personas trabajan mejor en contextos de estabilidad, las organizaciones tienden a trabajar más bien en modo funcionamiento. Y claro, en este contexto disruptivo que nos está tocando vivir, necesitamos incorporar la transformación al ADN de nuestra gestión, a la forma de gestionar. Y yo creo que este es un beneficio muy, muy importante que nos trae el modelo, porque nos da una orientación muy clara de cómo trabajamos. Nos la da tanto desde la perspectiva de la dirección, de la estrategia, porque integra el cambio muy directamente en la estrategia, nos lo incorpora en la ejecución porque ha desarrollado un modelo, un criterio expreso para trabajar el balance entre funcionamiento y transformación. Y yo creo que lo refleja muy bien también en la parte de resultados en la medida en que trabaja la predictividad. Por tanto, yo ahí veo un beneficio muy importante. Veo un segundo beneficio muy interesante en clave personas. Mi background profesional viene más de ese mundo y no quería dejar de quizás poner una pincelada ahí. Creo que el modelo estructura muy bien en todo su eje, tanto desde la dirección, la ejecución y los resultados, la vertiente personas. El sentido de lo que hacemos a través del propósito, la cultura y el liderazgo como elementos fundamentales que hay que trabajar, y ahí detrás están las personas. Dar relevancia como grupo de interés clave al empleado, a las personas y a las políticas que hay detrás, y el impacto que conseguimos a través de esa gestión, tanto en medición, lo que nos obliga a escuchar a las personas, y lo que nos obliga también a tener indicadores relevantes en función de mi actividad, de mi negocio, de mi organización en el eje personas. Por tanto, yo creo que organizaciones, que yo creo que son todas, preocupadas por el eje personas, el modelo es una respuesta muy buena. Y voy a dar una tercera, que es que creo que el modelo, de manera natural, trabaja el concepto de sostenibilidad, llevándonos a reflexionar sobre cómo desde nuestra actividad, desde nuestro core de actividad, generamos impacto positivo o minoramos el impacto negativo. Y yo creo que este concepto que está tan en boga ahora de la doble materialidad, de la identificación de la escucha de mis grupos de interés, sobre todo más externos, la sociedad, la identificación de esos riesgos que pueda tener medioambientales, sociales y cómo integro eso en mi estrategia, el modelo FQM le da una respuesta muy natural y, por tanto, las organizaciones que quieran ser sostenibles, eh, trabajando con el modelo, lo van a hacer de una manera que se integre de una manera muy natural en su gestión. No sé si hay alguno más que se anima a hacer alguna pregunta. Bueno, no sé si el hecho de que no hay preguntas es que ha sido muy aburrido, como el chiste de Forges. En cualquier caso, sí tenemos aquí, perdón, se me ha olvidado, esto es importante, porque también nos gusta a nosotros medir las cosas que hacemos, una pequeña encuesta de satisfacción que con ese código QR os va a llevar un minuto. Para nosotros va a ser importante porque nos va a dar también información sobre qué os ha parecido el webinar, cómo lo habéis visto y si os ha parecido de interés. Y en cualquier caso, un poco lo que hemos comentado también antes, estamos a vuestra disposición para conversaciones más en clave individual y bueno, pues esperamos que haya sido de vuestra utilidad, de vuestro interés y también un poco agradecer al Cabildo de Tenerife el que nos haya dado un poco esta ventana para poder
trasladaros un poco cómo vemos la utilidad del modelo FQM para trabajar para vuestras organizaciones y ayudaros a mejorar vuestra gestión y vuestro impacto positivo también. Muchísimas gracias y hasta otro día que nos podamos ver. Gracias.